Desde la academia y desde el frente de los actividades culturales queremos empezar este encuentro. Va a hablar primero Belia, después va a hablar el profesor Giraldo y después abriremos, por supuesto, la conversación con todos ustedes y los que vayan llegando. Estas conferencias son grabadas y pronto serán subidas al portal del proyecto La Paz se toma la palabra para que las continúen escuchando, para que las compartan con sus comunidades y las usen. Y quiero darle las gracias pues a ellos dos, a cada uno de ustedes y a todos los que van a seguir el trabajo con nosotros mañana para documentar y de alguna manera tipificar lo que está pasando en Colombia, en las comunidades, en el trabajo de la paz. Muchísimas gracias a todos y los dejo con Belia Vidal. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Yo estoy más acostumbrada, como bien Ángela lo explica, a estar pues tirada en el piso con los niños, leyendo o yéndome a una comunidad, haciendo otras cosas un poco más dinámicas, pero bueno, también por supuesto escribo y hago otras cosas, pero esto es un reto para mí, en realidad. Vamos a hablar de palabras que tejen. El eslogan de Motete, que ahorita van a ver, es contenidos que tejen. Lo que yo voy a intentar hacer es contarles un poco cómo llego a esto y qué significa hacer esto en el Chocó, ¿sí? Un día íbamos viajando con una amiga, que es parte muy importante de Motete. De aquí habíamos estado en la fiesta, en la Feria del Libro, hace 2 años, hace 3 versiones, cuando lleguemos a esta. Y había sido un viaje muy difícil porque una organización nos había puesto los pasajes, pero no teníamos dinero y entonces, bueno, nos hospedamos por allá lejos, todo fue muy, muy complicado. El vuelo se demoró en salir, entonces, bueno, nos tocó al final comer en el aeropuerto, algo que no teníamos programado, entonces ya regresamos así como en los rines y íbamos como muy calmadas, muy tranquilas pues en el avión, y ya cuando empezamos a ver la selva, las dos nos pusimos a llorar, como de la emoción de estar otra vez en la casa, de no estar en una ciudad que no era la nuestra, donde nos sentíamos perdidas. Habíamos llegado tarde a la presentación de un libro del que hacíamos parte, del Maletín de Relatos Pacíficos, porque estábamos muy lejos, porque no podíamos, pues sí, no teníamos como herramientas para venirnos más rápido, todo era muy complicado. Y ahí en el avión dijimos, bueno, la magia está en volver. Sí, esa era la magia que sentíamos en ese momento y la que nos hacía llorar. Toda esta historia empieza con la decisión de volver. Una decisión que seguramente ha sido determinante en la vida de muchas personas. Luego de 20 años fuera del Chocó, algo que nosotros hacemos normalmente en busca de oportunidades, y al mismo tiempo lo hacemos quienes tenemos la oportunidad. Todos quisiéramos hacerlo para buscar una oportunidad, pero no todos pueden hacerlo en el Chocó. Yo tuve la posibilidad de salir con mi familia para buscar un poco de trabajo en el caso de mi mamá y pues poder estudiar en otros lados, y en eso me quedé 20 años, 5 años en Cali y 15 años en Medellín. Pero un día decidimos como familia, mi esposo y yo, volver para buscar un poco de tranquilidad, para reducir el agite de la vida cotidiana y pues por asuntos de salud también, pero sobre todo a mí me animó la decisión de buscarle un sentido a la vida. No es que mi vida no tuviese sentido hasta ese momento, sin embargo yo sentía que era una secuencia de empleos muy agradables. La verdad es que mi vida laboral era muy emocionante y muy divertida en Medellín, trabajos retadores con buenos salarios, pues que además como que mi medio era un poco admirado también, pero
sentía que muchas de estas cosas no se conectaban como con mi vida de manera profunda. Yo me preguntaba un poco, cuando yo tenga 60 años o 70 años, ¿yo qué quiero contar? Y pues me sentía un poco aburridora de poder decir que había sido presentadora de televisión en Teleantioquia un montón de tiempo, que había sido directora comercial de la Fiesta del Libro y la Cultura y que había vendido un montón de millones. Entonces eso no se me hacía como tan divertido, pero tampoco sabía qué quería hacer. Entonces me regresé al Chocó el 3 de julio del 2015. Tenía como una fe especial en que volver a respirar el aire que me había dado el aliento de vida al lado del mar me iba a inspirar y me iba a poder ayudar a encontrar lo que andaba buscando. Volver a caminar las calles de mi pueblo, que es Vallasolano, verme a solas con el mar, escuchar una y otra vez la experiencia y la sabiduría de mi abuela, guardar silencio y solo escuchar. Volver sobre mi origen fue el primer paso para que todo esto ocurriera. Cuando volví en el 2015, era un año complejo, era el año electoral, muy difícil, como el año pasado también, mucho agite. Todos ustedes han escuchado de lo que pasa en el Chocó, poco a poco sabemos que no solo pasa en el Chocó, ríos de dinero comprando votos y todo esto. Yo tuve, puede ser el privilegio al final, no lo sabía, pero inscribí mi cédula y luego lo anularon por transhumancia electoral y yo fui a la registraduría y yo le decía al señor, mire, yo tengo cientos de evidencias de que yo en realidad me cambié de ciudad, yo no vine acá porque nadie me pagó para que viniera a votar acá. Y bueno, no me dejaron votar, pero eso fue chévere porque entonces yo estuve muy tranquila observando. Regresar significó eso, escuchar, observar y esperar. Yo no regresé con la idea de salvar a nadie, de ayudarle a nadie, no pensaba que tenía cosas para aportar, ni mucho menos, ni sentía que tuviera una experiencia que podría ser valiosa para los otros, ni nada. Yo regresé con la idea de salvarme a mí, primero salvar mi salud, salvar mi vida, buscar tranquilidad. Pero sabía que salvarse uno, buscar una salida para uno también tiene siempre que ver con los otros, ¿cierto? No iba a poder resolverlo sola y nada más, porque pues como comunicadora social que soy, por supuesto, entiendo la relación con los otros y el valor de lo colectivo. Solo que yo no sabía cómo hasta ese momento, no tenía ni la menor idea qué era lo que me iba a poner a hacer. Por eso fue tan importante lo que ya les decía, la escucha, la observación, la espera. Confiaba en que de alguna manera el universo me iba como a ir llevando por el camino que necesitaba. Yo me encontré con un departamento que era ajeno para mí, unas lógicas que yo no entendía, aunque yo iba regularmente a Vallasolano sobre todo, yo iba cada 6 meses, a veces 3 o 4 veces al año, o a veces una vez al año, digamos durante esos 20 años que estuve por fuera, y siempre pues estaba en contacto con mi familia, por supuesto, pero es muy distinto ir de vacaciones, estar 3, 5 días, 15 días, cuando era más chiquita, que estar ahí, viviendo. Cuando uno mira desde la distancia, las cosas son muy distintas. Y no hay viajes, por frecuentes que sean, que reemplacen la convivencia ni la permanencia. Comprendí, lo primero quizá que comprendí es que entender al Chocó no era un asunto fácil. No puede ser un asunto tan ligero como ver las cifras que por muy crudas, duras o realistas que sean, pues no determinan lo que somos. Si nosotros vemos las cifras, ustedes las saben, ¿cierto? Las han escuchado quizá, más del 90% de pobreza multidimensional, más del 20%, nosotros casi duplicamos la tasa de analfabetismo del país. El acceso a servicios públicos es absolutamente precario, es una lista muy larga. Pero eso no es lo que define a la gente. Eso da una información muy valiosa sobre un territorio, pero hay que ir mucho más allá. Comprendí que el Chocó, que es el reino de la diversidad, tiene muchas caras y que es imposible hablar de una sola y actuar frente a una sola.
Comprendí que hay muchas cosas que no están en las personas del Chocó, sino en cómo nos ven desde afuera, en cómo nos piensan los otros. Ahí empecé a entender lo que significaba realmente un estereotipo, lo que significaba calificar una región, calificar unas personas por el lugar donde viven, por su procedencia y meterlos a todos en un costal. Estereotipos que incluso existen y aplican cuando queremos referirnos a cosas positivas. Me sorprendió mucho el fenómeno de las ONG. En el Chocó lo que más se crea en la Cámara de Comercio son entidades sin ánimo de lucro, organizaciones sin ánimo de lucro. Y en contraste se crean muy pocas empresas con fines de lucro, SAS o sociedades anónimas o limitadas. Esto me hizo comprender que buena parte de estas lógicas sociales están basadas en la necesidad. Todos creemos que el Chocó necesita cosas. Claro, necesita, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Todo el discurso económico está basado en la necesidad, ¿sí? El discurso social está basado en la necesidad, está basado en el estereotipo de creer que los demás, quienes vivimos allá, la comunidad, somos pobrecitos y necesitados. Entonces hay que hacer muchas fundaciones que ayuden a la gente del Chocó. Entonces hay que hacer crowdfunding para hacer cosas en el Chocó. Entonces hay que llevar muchos organismos internacionales para ayudar a esa pobre gente del Chocó. Y vuelvo y digo, no quiere decir que no haya necesidades, pero si cambiamos un poco esa lógica, pues vamos a ver otras cosas. Ya hablaremos de eso. Tanto los locales, porque no solamente ocurre con la gente de afuera, como los foráneos, sobre todo más los afro que los indígenas y los mestizos, los afros y mestizos principalmente, piensan el Chocó como un sitio lleno de necesidades, como esa suma de personas a quienes hay que extender la mano. Eso representó para mí el primer choque. Mis amigos más cercanos en Medellín me llamaban y me decían: ¡ay, Belia, tan bonita! Te fuiste para el Chocó a ayudar a la gente. Y yo decía como, no, yo no me vine para acá a ayudar a la gente. Entonces como, te mando ropa, ¿qué te mando? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Te mando regalos en diciembre? Como, tan valiente que dejaste tu vida tan buena en Medellín y te fuiste a ayudar a la gente. Y yo todo el tiempo decía como, no, yo no vine a ayudar a nadie. O sea, yo me vine a vivir acá, yo me cambié de ciudad simplemente y me vine para mi casa porque es lo que más conozco. Pero pues todo eso hizo parte de la observación. Cuando regresé también viajaron las cosas que había empacado para este propósito. En una caja de libros, eso yo lo he contado en otras partes, no lo voy a contar aquí en detalle, pero cuando ya después de Bahía Solano me voy a Quibdó y cuando me instalo en Quibdó, en una caja de libros venían como eso que yo les decía, esa señal del universo que estaba esperando. Había un librito de Federico García Lorca. Aquí fue cuando empezaron a aparecer también las palabras como ese hilo que me ayudaban a tejer no solo mi vida, sino a tejer lo que es hoy Motete. Como si viviera en el presente, como si hubiese caminado por los pueblos del Chocó a mi lado, Federico García Lorca vino a decirme de manera muy concreta lo que se convertiría en mi faro y en mi inspiración. Me sedujo primero con las descripciones de su pueblo, que yo sentía como propias, y en cada parte donde decía Fuente Vaqueros, en ese discurso que él pronunció cuando inauguraron la primera biblioteca de su pueblo, yo sentía que bien podría decir Chocó, Bahía Solano, Quibdó, cualquiera de nuestros pueblos de este departamento que para mí es como si fueran uno solo. Dice el texto de Federico García Lorca: tengo un deber de gratitud con este hermoso pueblo donde nací y donde transcurrió mi dichosa niñez. Dice también: no hay otro pueblo más hermoso, ni más rico, ni con más capacidad emotiva que este pueblecito.
No quiero ofender a ninguno de los bellos pueblos de La Vega de Granada, o yo diría de La Vega de Colombia, pero yo tengo ojos en la cara y la suficiente inteligencia para decir el elogio de mi pueblo natal. Está edificado sobre el agua, dice el texto de García Lorca, como el Chocó, que está todo edificado sobre el agua. Aquí donde una tierra muelle y riquísima hace florecer toda clase de frutos, como en este territorio biodiverso de nosotros. El carácter de sus habitantes es característico entre los pueblos limítrofes. Nosotros tenemos todo el límite con Panamá y todo lo que eso representa. Una muchacha de la fuente la conoceréis entre mil por su sentido de la gracia y por su viveza, por su afán de elegancia y superación, así como yo veo a las mujeres de mi tierra. Y es que los habitantes de este pueblo tienen sentimientos artísticos, nativos, bien palpables en las personas que han nacido de él. Sentimiento artístico y sentido de la alegría, que es tanto como decir sentido de la vida. Toda la belleza de la tierra, el agua, el sentido artístico, la sencillez de mucha de su gente y el deseo de superación es tanto como decir Chocó. Y siguió diciéndome al oído García Lorca lo que para mí fue una epifanía. Y me disculpan acá que cite un largo fragmento de forma textual, pero no podría parafrasearlo, o por lo menos para esta oportunidad creo que vale la pena citarlo. Yo he visto muchos hombres de otros campos volver del trabajo a sus hogares y llenos de cansancio se han sentado quietos como estatuas a esperar otro día y otro con el mismo ritmo, sin que por su alma cruce un anhelo de saber. Hombres esclavos de la muerte, sin haber vislumbrado siquiera las luces y la hermosura a que llega el espíritu humano. Porque en el mundo no hay más que vida y muerte, y existen millones de hombres que hablan, viven, miran, comen, pero están muertos. Más muertos que las piedras, y más muertos que los verdaderos muertos que duermen su sueño bajo la tierra, porque tienen el alma muerta, muerta como un molino que no muele, muerta porque no tiene amor, ni un germen de idea, ni una fe, ni una ansia de liberación. Imprescindible en todos los hombres para poderse llamar así. Es este uno de los problemas, queridos amigos míos, que más me preocupa en el presente momento, tal como a mí me preocupaba en ese momento que estaba en el Chocó. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan, que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento, porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía, porque son libros, muchos libros lo que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros. He aquí una palabra mágica que equivale a decir amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. La noche que leí eso, nació Motete. Después convocamos amigos para soñar juntos y darle orden a las ideas. Más adelante fui al Banco de la República, la sucursal del Banco de la República de Quibdó, y dije que quería ser voluntaria. Valga la anécdota, y me dijeron, ¿usted en realidad está buscando empleo? Y yo dije, no. Para ese momento todavía el proyecto La Paz se toma la palabra, no tenía la red de mediadores. Entonces no podían decirme, claro, bienvenida a la red de mediadores. Me dijeron, ¿usted en realidad está buscando empleo? Yo dije, lo juro que no, yo tengo un empleo, yo trabajo en la Cámara de Comercio del Chocó, yo solo quiero leer con los niños. Y me dijeron como, no, es que aquí no tenemos ninguna forma de voluntariado. Entonces yo dije, bueno, está bien. Y después me llamaron, bueno, pero haga su taller. Yo quería hacerme, yo dije, déjeme hacer por lo menos un taller. Entonces me dejaron hacer el taller y ya. Y yo como, bueno, está bien. Pero al mes me llamaron y me dijeron que había un taller para maestros
con el escritor Gerardo Meneses, que si yo quería participar, y claro, yo pedí permiso en mi trabajo y me fui al taller con Gerardo Meneses, y luego ahí nació el Club de Maestros y me dijeron que si quería ser como la mediadora del Club de Maestros. Pues este es el 5º año del Club de Maestros y ayer estuvimos trabajando, diseñando los proyectos de aula de los maestros y las maestras de nuestro Club de Lectura de Maestros de Quibdó. Ya el año pasado hicimos nuestro primer encuentro de experiencias significativas y bueno, ahí está la señora Rosy. Yo soy muy emotiva, entonces me pongo muy así, de la voz quebrada cuando esas cosas pasan, que hace parte del Club de Maestros y que tiene unas experiencias maravillosas con sus estudiantes. Luego del Club de Maestros vinieron los clubes infantiles de lectura y más adelante una sede donde pusimos un café, después una fiesta del libro y la cultura y una amplia agenda cultural. En suma, muchos espacios para encontrarnos. Nosotros hoy creemos que ese es el secreto, el encuentro. El conflicto armado, y de eso hablaremos ahora un poco más, nos ha quitado muchas cosas. La mayoría conocemos muchas de esas cosas que nos ha quitado. Hay muchas cifras que han sido difundidas, tanto que hasta se nos hacen invisibles. Todas esas cifras son dolorosas. Las de desplazados, las de desaparecidos, de asesinados, de masacres, las de ejecuciones extrajudiciales, las minas sembradas, de niños y niñas reclutados, mujeres abusadas. Una verdadera tragedia. Los sobrevivientes de esta guerra, eso es toda Colombia, tenemos la obligación de seguir adelante, porque continuamos vivos, victimizados la mayoría y sobre todo en mi departamento, con grandes dolores en el alma, pero vivos al fin. En Motete hemos observado, como la mayoría de los procesos culturales de nuestro país, que hemos tenido que seguir adelante con una gran pérdida que no se puede medir en cifras. Los pueblos golpeados por el conflicto, las familias que han tenido que salir huyendo, perdieron los espacios de su cultura, los espacios de encuentro alrededor del arte, los espacios para cultivar prácticas culturales que al final son la vida misma. Pescar en familia antes del amanecer, o envilar, como le decimos en el Pacífico, a salir a coger pescado cuando la marea baja, después de la medianoche. Sembrar y cosechar al ritmo de los cantos del laboreo, contar cuentos bajo la luna llena, un baile de pellejo con motivo de una fiesta religiosa o una ruca. Al llegar a un nuevo lugar, la necesidad básica es salvar la vida, alimentar los hijos, hacerse un espacio en una ciudad donde todo es nuevo y ahí en esa lucha diaria se sigue diluyendo lo que alimenta el ser. En Motete nos ocupamos de generar espacios para el encuentro alrededor de la cultura, porque creemos que ahí, en esos encuentros, se reconoce al otro. Nos vemos a nosotros mismos y vamos rearmando ese tejido social, ese tejido cultural que se ha roto. Ferney contó que había ido por primera vez a un club de lectura porque vio que los demás niños del barrio corrían detrás de un taxi en el que venía una seño y que los niños sacaban sus sillas y se iban a una casa y allá en esa casa la seño leía cuentos. Dice Ferney, al final vi que daban mandarinas y a mí me dieron y eso me gustó. Y volví a la semana siguiente y también me gustaron los cuentos que la seño leía. Yo era la seño. Contó que después se hizo muy juicioso con sus lecturas y que se graduó. Y que ellos se gradúan de lectores, ahora les cuento cómo. Y que aún estaba... y que aunque aún estaba menor, la seño lo pasó al club de adolescentes y contó que le encanta leer y también ver películas. Ferney viene cada sábado desde su barrio, al que yo iba con las frutas y los libros cada semana, a encontrarme con sus compañeros, a encontrarme con ellos en el barrio, pero él viene cada semana a encontrarse ahora con sus compañeros del club de adolescentes, que son compañeros de otros barrios, de otros colegios, con otras condiciones económicas. Un espacio donde eso que acabo de decir no es relevante, no importa de qué colegio eres, no importa en qué barrio de la ciudad vives. Aquí lo único que importa es que todos son lectores,
y que les gusta estar juntos y que están ahora preparando un viaje. Era para Bogotá, pero posiblemente va a ser para Medellín a ver el musical del Principito. Llevan 2 años encontrándose en el club de adolescentes, descubriendo autores. Ellos son los primeros participantes de los talleres de ilustración de Flecho, nuestra fiesta de la lectura y escritura del Chocó. Con este tipo de encuentros es como nosotros intentamos hacer que lo que hacemos dialogue con la construcción de paz, viéndonos a nosotros mismos, viéndonos a los otros. Hoy nosotros hablamos de que Motete es una empresa. Nosotros vivimos de eso, mi esposo y yo, y hay 10 personas empleadas en esta organización. Es una empresa que tiene 3 líneas de negocio, pero todo esto lo hace procurando esos encuentros para tejer alrededor de la cultura. La primera línea se llama Cocoroe y está dedicada a la promoción de la lectura y la escritura. Ahí tenemos el programa Selva de Letras, donde actualmente, y gracias a un convenio que tenemos con la Fundación Sura, estamos llegando a 215 niños y niñas del centro, pero también de 5 barrios de Quibdó, que están en su mayoría en la zona norte, que es la zona donde se instalaron la mayoría de familias que vinieron, que siguen llegando en condición de desplazamiento a Quibdó. En este programa los niños están 2 años, nosotros ya graduamos 67 niños y niñas, estos están apenas empezando, están 2 años y van transitando por los géneros literarios, pues enfocados en la literatura infantil, por supuesto, y además van desarrollando distintas habilidades de relacionamiento con los otros, habilidades comunicativas, y trabajamos en las distintas dimensiones del ser. Entonces, para darles un ejemplo, ellos trabajan, por ejemplo, la poesía como expresión del yo, trabajan el teatro como una oportunidad para entender la relación con el otro, la argumentación, la escucha, ponerse en los zapatos de los demás, las cartas también, trabajan la crónica y las novelas breves, novelas juveniles, para entender la relación colectiva, la relación con los otros, la lectura del territorio. Todo esto lo hacemos durante 2 años de encuentros semanales, 80 encuentros, además encuentros con autores. Por ejemplo, el 21 de marzo ellos tienen el encuentro anual de clubes de lectura y este año va a estar Ibar Dacol. Ellos trabajamos en una de las sesiones que es leer la música. Ellos leen un libro de Ibar que se llama Azúcar, donde conocen a Celia Cruz, y entonces ellos me preguntan: Señor, ¿y en Cuba la gente es negra? ¿Y eso es así de bonito? Entonces aman a Ibar, por supuesto, y aman a Celia también. Entonces se van a encontrar con él en esta ocasión, pero lo hacemos año tras año. Ahora van a ver quién fue el invitado del año pasado. En esta línea tenemos, digamos que este es como nuestro programa estrella, por decirlo de alguna manera, pero no porque sea particular, sino porque hay encuentros sostenidos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que esa persistencia es lo que hace la diferencia. Tú puedes ir y hacer un taller una vez en un barrio, puedes ir 2 meses, hacer proyectos de 6 meses, como la mayoría a los que nos obligan estas condiciones del Estado y de las instituciones, pero ahí no alcanzas a tejer realmente mucho con la palabra. Hay que persistir, hay que seguir. Esta semana que caíamos en la cuenta con Mayra Vargas, que es nuestra directora cultural de la sucursal del banco, que este era nuestro 5º año del Club de Maestros, no lo podamos creer, decíamos, ¿y cómo lo hemos hecho? Pero al final decíamos, esto es lo que importa, haber persistido, aunque fueran a veces 2 maestras, aunque fueran 3, aunque a veces no llegue ninguno y yo me quedé sola, pero seguimos trabajando en los proyectos. Y por ejemplo, recibimos antier la noticia que una de las experiencias, la de la seño Edith, que se presentó en el encuentro del año pasado, experiencias significativas, la institución decidió extenderla a toda la primaria, porque realmente es significativa.
Ahí también tenemos, ahora estamos en la biblioteca del Megacolegio Mía Motete, es un colegio muy grande que tiene 3.600 estudiantes, hicimos un convenio con la institución educativa y nosotros de alguna manera administramos la biblioteca escolar que también es pública y con esto estamos haciendo pues que sea una biblioteca escolar viva, porque la mayoría de las bibliotecas escolares en nuestra ciudad pues no operan, no funcionan, no tienen libros. En primer lugar, como esta, nosotros llevamos 4.000 libros y estamos abriendo todos los días la puerta de la biblioteca para que los niños y niñas de la institución lleguen, para que los maestros trabajen con ellas. Hicimos algo muy bello que es la extensión del horario para que los estudiantes de la nocturna puedan ir a la biblioteca. Ahí también tenemos Flecho, que es nuestra fiesta de la lectura y escritura del Chocó, que está por celebrarse del 12 y 13 de marzo en Vallasolano, el 15 y 16 en Ismina y del 18 al 22 en Quibdó. Vamos creciendo mucho este año, pues les doy las primicias, nos van a acompañar en Quibdó, por ejemplo, Alberto Salcedo Ramos, Melba Escobar, vamos a tener a Paula Moreno, Amalia Luposo Figueroa, que está por allá, vamos a tener a Mara Viveros, Aurora Vergara, Diana Zapata, una serie de autoras también, afro, Sonia Truque, hija de Carlos Arturo Truque, y tenemos un homenaje muy especial a 10 autores chocuanos fallecidos. Tendremos más de 100 talleres entre los 3 lugares y tendremos librería una vez en el año, que es el único momento en el que hay librería en Quibdó, en Vallasolano y en Ismina, pero este año tenemos la buena noticia que Quibdó va a tener una nueva librería que se llama Cocoroé, entonces después de Flecho vamos a quedar con librería en nuestra ciudad, estamos muy contentos con esa apuesta. Todo eso hace parte de esta línea de negocio. Tenemos una línea de gestión cultural donde hacemos un festival de música y cultura ambiental. Estoy muy contenta porque entiendo que les presentaron la maleta de hacer las paces con la naturaleza a la red, porque nosotros creemos que es muy importante y creemos en esa relación de cultura y en particular cultura ambiental. Nuestro río Atrato tiene pues unas particularidades que aquí también hemos tenido charlas en el banco sobre el río y pues está la sentencia que le da, lo declara como sujetos de derechos, lo reconoce como sujeto de derechos y nosotros hacemos un festival con los Guardianes del Atrato, con el Foro Interétnico, con Tierra Digna, donde movemos eso, lo movemos con literatura, con música, con cultura y trabajamos en las comunidades también utilizando la cultura para que esto realmente llegue a las personas, porque pues si simplemente está la sentencia no va a pasar mucho, necesitamos utilizar la dimensión cultural para masificarla y para que la gente se sienta apropiada de ella. Tenemos unos procesos de formación también que desarrollamos en la biblioteca alrededor del arte y la cultura, hacemos talleres de cuanta cosa podamos y tenemos un trabajo alrededor de la cultura gastronómica, primero porque creemos que pues lo que comemos determina también lo que somos y tenemos una serie de productos locales que se pueden convertir en cosas deliciosas y podemos mejorar nuestros hábitos y nuestra calidad de vida a partir de allí, pero también porque necesitamos generar ingresos y todo este trabajo que hacemos de utilizar la el producto local para convertirlo en una torta deliciosa que se llama musa paradisiaca y en otros productos, pues nos genera ingresos también y nosotros tenemos que tener productos que se vendan. Hay un porcentaje, hay 43 niños y niñas del programa de lectura que no están con el convenio de Sura, sino que los pagan sus papás y sus mamás. Los talleres que hacemos los pagan también quienes participan. De esta manera estamos haciendo que esto no sea un asunto de caridad, como ya les hablaba al principio, sino que realmente podamos dinamizar la economía, buscando aliados, por supuesto, porque si no tuviéramos aliados como el Banco de la República, que por ejemplo invierte en Flecho una suma muy alta entre invitados, espacio, materiales y todo lo que nos facilita, o un aliado como Sura, pues no, o la Cámara de Comercio, que también, la Cámara de Comercio del Chocó, que invierte en Flecho, no podríamos materializarlo, pero tenemos que ir caminando en hacer sostenible todo esto que hacemos y en tener productos que nos permitan generar ingresos y tener calidad de vida. Con esto
quiero decir que en realidad no le estamos haciendo un favor a nadie. Tenemos una empresa, pero es una empresa con sentido social, una empresa con sentido absoluto, una empresa cultural. Hace poco empezamos uno de los proyectos que quiero contar ya para cerrar. Empezamos el profesor Félix de Río Quito, después que empezamos el Club de Maestros, cuando hicimos el encuentro con Gerardo Meneses, ahí vinieron profesores de Río Quito. Río Quito es un afluente del río Atrato que desemboca justo al frente de Quibdó y es el río con mayor afectación por la minería, el afluente con mayor afectación. Es muy doloroso verlo desde arriba. Los profesores me invitaron a hacer un taller en las jornadas pedagógicas, en las vacaciones, y pues acepté y fuimos a hacer el taller allá. Casi que lo hacemos cada 6 meses o por lo menos una vez al año, y todo su proyecto lector escolar, digamos, lo acompañamos desde el Club de Maestros también. Y antes de llegar a San Isidro está La Soledad, ahí hicimos también uno de los talleres y el profesor Félix, que escribe coplas, es un enamorado del proyecto y vino el año pasado y me dijo: señor Belia, es que yo tengo un grupo de niños con los que pues he leído lo que ustedes nos han prestado, hemos llevado la maleta de libros y pues ellos también declaman como yo, pero solo declaman mis poemas. Entonces yo quiero traerlos para que usted les enseñe otros poemas, porque a mí me da un poco de pena que solo declamen lo que yo escribo. Entonces dije, claro, por supuesto, que eso es un poco extraño cuando es tan vasto todo lo que hay en poesía. Entonces, en la primera reunión que hizo el alcalde electo, para hablar con los maestros, pues el profesor Félix levantó la mano y dijo que él tenía un solo pedido, y es que los niños, que el alcalde le pusiera el bote para que los niños pudieran venir cada sábado a un nuevo club de lectura que tenemos, que pues está Motete, el Banco de la República, y por supuesto la institución educativa, es uno de los proyectos de aula, y los niños vienen cada sábado, aunque el río esté crecido o el río esté seco, a su club de lectura. Y bueno, ya han leído a Jorge Luis Borges, por lo menos, y están leyendo también otros autores. El sábado conocieron por primera vez la biblioteca del Banco de la República, la sala infantil también, y estaban fascinados. Y ese encuentro, después de un recorrido por el río, de los niños con los promotores de lectura, de los niños con la biblioteca, de los maestros y maestras. Estos maestros no reciben un pago adicional por esto. Ellos lo hacen porque creen en esto y porque sienten que tienen un acompañamiento después de todo este tiempo de trabajo. Esos encuentros son los que a nosotros nos hacen levantar cada día. Esos encuentros son los que nos ayudan a tener sentido. Tenemos cientos de anécdotas, cientos de cosas por contar, pero para cerrar yo quiero decirles que quizá uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido es que cuando cambiamos la mirada, cuando dejamos de ver en esos niños de Río Quito personas pobres y necesitadas y empezamos a ver potencialidades, futuros poetas, niños que tienen la capacidad de declamar, de hacerlo muy bien, de comprender. Cuando dejamos de pensar que los maestros del Chocó son los peores, porque las pruebas a ver son las peores, y pensamos que hay profesores y profesoras que tienen grandes capacidades, como la señora Rosy, que está aquí, como la señora Edith, que logró hacer que su proyecto llegara a toda la institución educativa. Que hay familias que quieren darle una oferta distinta a sus hijos, como las 215 familias que nos sueltan sus hijos cada semana para que nosotros leamos con ellos. Cuando empezamos a ver que hay un potencial, que esas mismas situaciones que podemos ver como problemas se pueden convertir en oportunidades, pues cambia completamente la vida.
Porque para nosotros vivir en Quibdó no es un favor, no es un motivo de tristeza. Hoy le decía a mi compañera de viaje de Jóvenes Creadores del Chocó, yo no cambio mi pueblo, vivo feliz en Quibdó y soy feliz cuando voy a Río Quito, cuando voy a Bojayá, cuando voy a Río Sucio o a Vigía, pues que aunque es Antioquia, está ahí muy cerca, o a Bahía Solano, pues que es mi casa, por todo esto, porque yo veo al Chocó de una manera diferente. Y creo que necesitamos que el país lo vea de una manera diferente, que se cuestionen de dónde sale la mirada estereotipada, que es en esencia una mirada racista. Cuando nos cuestionemos y empecemos a cambiar esa forma de mirar el departamento, vamos a empezar a relacionarnos también distinto y a pensar en proyectos y en iniciativas que realmente detonen esas potencialidades y no que empobrezcan. Pero si tú arrancas un proyecto y una iniciativa pensando que tu interlocutor es necesitado, automáticamente lo estás poniendo por debajo de ti. Lo estás mirando para abajo porque tú eres el que da y él es el que recibe. Tú eres el que tiene y el otro es el que no tiene. Tú eres el que sabe y el otro es el que desconoce. Entonces nosotros apostamos por encuentros donde nos pongamos a la misma altura. Que no quiere decir que algunos no tengan cosas que los otros sí, claro. Pero si nos miramos de igual a igual, entendiendo que yo también tengo que aprender cosas del otro, entendiendo que ese otro, lo que le falta quizá es simplemente un espacio para desarrollar eso que tiene ahí, pues la cosa va a ser un poco diferente. Muy bien, yo les quiero compartir ahora el video de Flecho del año pasado. Mi nombre es Martín Roberto Murillo Gómez, soy el director fundador de este proyecto que se llama La Carreta Literaria Leamos. Yo soy Arco Daniel, soy del Bibliocarrito R4. Estábamos ahorita en un conversatorio sobre promoción de lectura. De este conversatorio al que vine hoy aprendí y me quedó de manera significativa y como experiencia de vida, precisamente que son las experiencias lo que te marcan para poder empezar a leer o a escribir. Vine a Flecho a acompañar a todos los niños y las niñas que les gusta la lectura. Aprendí la importancia de la lectura para los niños, para mis hijos que están en este espacio, para ser mejores personas en la sociedad. Estoy feliz de aportar a esto, que es mi tierra. Aquí nació este pedazo de negro que anda jodiendo por la vida, carajeando con una carreta de libros para que la gente lea, para hacer una gota de agua en la promoción de la lectura. Hoy aprendí a cómo desarrollar mis capacidades como escritora y a fomentar mi creatividad.